Ok, hoy vamos a estudiar el capítulo 11 de las leyes de Metamei Mishkav Moshav. Siguiendo con el tema que vimos en los últimos días de el Amaretz y el Haber. O sea, el Amaretz es aquel que es ignorante de las leyes de Tumá y Tará y que no sabemos, no tenemos cómo verificar que él se va a cuidar con respecto a temas de pureza e impureza. Por lo tanto, no lo confiamos. Y después está el Haber, que es aquel que sabemos que sí conoce las leyes y que sí se comporta de acuerdo a ellas. Y por lo tanto se puede confiar. Entonces hoy seguimos y así también mañana vamos a seguir con distintos casos en los cuales vamos a ver si se puede o no confiar a una Maretz. Entonces dice así el Rambam, Milchot, Metamei, Mishkav, Moshav, Perek Echad Asar, capítulo 11, Halaja Aleph. Dice el Rambam, Cual biarnu shame haaretz nemanim heim al tarat parat hatat. Dice, ya explicamos que ame haaretz, los ignorantes, se les cree acerca de decir, eh, o sea, se les cree acerca del proceso de la vaca roja. Si dicen si algo está bien o está mal, se les cree. ¿Por qué? Porque siendo que es un tema muy importante el tema de la vaca roja y un tema muy estricto, entonces inclusive ellos que no sabemos si tienen el conocimiento o no, pero no van a decir algo sin saber de antemano exactamente, o sea, van a ser muy honestos con su veredicto, siendo que todos saben que es algo importante, ¿sí? Y por lo tanto también se les cree con respecto de temas de vino y de aceite que se usa para las libaciones. Por lo tanto, si dice que tal vino o tal aceite está puro, se le cree. Porque de vuelta, siendo que es un tema muy importante con respecto a las libaciones del templo, de los sacrificios, por lo tanto, confiamos que ellos van a sentir, en estos casos van a sentir la importancia del tema y no van a decir una opinión hasta que conocen bien el tema. וכן ממנים הם על התרומה בשעת הכיתות והעבדים מפני שכל העם מתארין עצמם וכליהם כדי לעשות יינם ושאמנם בטהרה. עברו הכיתות והעבדים אינו נמנים. Así también se les cree con respecto a el proceso de Trumá durante el tiempo en el cual el lugar donde hacen vino, no sé cómo se dice, los viñeros, ¿ves? Y y los lugares donde procesan las aceitunas para hacer aceite, sí, están viñedo, gracias, están activos. ¿Por qué? Porque en esa época todo el mundo que trabaja ahí se purifica, pasa un proceso de purificación para asegurar de que todo el vino y aceite que salga esté puro. Por lo tanto, se le cree en estos casos, o sea, son casos de excepción que se les cree por alguna razón. הלכה ב' כהן שהביא לו המארץ חבית יין או שמן של תרומה לא יקבלנה ממנו מפני שהוא בחזקת טומאה. Ahora, en el caso que tiene hay un Cohen, y le trajo a este Cohen como trumá, como la donación que hay que darle al Cohen, le trajo un Israel Amaretz, un Israel ignorante, le trajo un barril de aceite o un barril de vino. Entonces el Cohen no lo puede aceptar. ¿Por qué? Porque quizás está impuro. הניחה המארץ אצלו עד גת הבא והביאו לו יקבלנו ממנו אף על פי שהוא יודע שהיא של אשתקד שלא גזו עליהם טומאה בשעת הכיתות והעבדים. Sí,
pero sí fue dejado hasta el momento del proceso de los vinos. Entonces, como dijimos antes, en ese momento todos se purifican. O sea, en el momento cuando procesan los vinos, todos se purifican, entonces ahí sí se puede aceptar. Pero en otro momento no se puede aceptar vino de una maaretz. Maaretz shena'al bait biado, o quitó, בשעה שגמרו העם לדרוך והוליך את המפתח מיד לכהן. אף על פי ששעה כמה ימים אחר שעברו הכיתות, רק להם בו פותח בפניו, ומטביל ודורך ונוטל תרומה וטהרה. En el caso que una mares que tenía un viñedo y durante el momento donde estaban procesando el viñedo le dio las llaves de la fábrica al Cohen. Y el Cohen puede, dice el Rama, puede venir inclusive días más tarde y tomar vino de ahí, aunque ya pasó el tiempo en el cual generalmente todos están puros, puede tomar. ¿Por qué? Porque siendo que él fue el único que tenía la llave, está bien. ואם לא עשה כן, לא ייטול תרומה מהארץ, אלא זיתים וענבים שאין מושרים, שאין מקבלים טומאה. הלכה ד' הביא לו המארץ חבית של תרומה, en el caso que le trae una maaretz un barril de truma, en el caso que la maaretz le trae un barril de truma, Beshari Motashana, en el resto del año, o sea, no durante la temporada en la cual procesan el vino. Amar y dice, Hifrashti betoja kodesh, afilo revi'it, mitosh sheneman al tarat hakol, sheneman al hakol. ¿Sí? Y dice que separó vino consagrado, o sea, para el templo, entonces diciendo que separó para el templo y decimos que cuando una maaretz, inclusive una maaretz, le creemos cuando está donando vino o aceite para el templo que se va a cuidar, le creemos, entonces diciendo que de esto separó para el templo, entonces también lo confiamos en el resto que todo está puro. אפילו בשעת הכיתות בבדים שעמי המארץ המנים על התרומה. אינו נמנים על הכלים הריקים, לומר שהוא טהור לתרומה. לכן אין נמנים לעולם על כלי ריקם, לומר שהוא טהור לקודש. Pero nunca se les cree a los amaratzim con respecto a recipientes vacíos. Si dicen que algún recipiente vacío está puro, no se le cree, solo en el caso de las excepciones que dijimos hasta ahora. Un recipiente que estaba vacío y vimos que una maaretz estaba sentado al lado del mismo y estaba esperando y lo estaba protegiendo para que él pueda separar de este barril el aceite y el vino que tenía que traer al templo. Haré un hermano filo kodem lagitot ulabadim beshivim yom. Entonces se le cree, se le confía lo que diga el estatus de lo que está dentro del barril, inclusive por 70 días antes que empiezan a fabricar el vino. Pero antes de esos 70 días no se le cree. Ok. Alajá, seguimos. Cuando decimos esto, Beshar Eretz Israel. אבל בירושלים נמנה מהכלי סריקם לומר שהוא טהור לקודש לעולם, בין כלים דקים, בין כלים גסים, בין מלאים, בין ריקנים, אחרי הוא נאמן על הכלי, אף על פי שמשקים שבתוכו טמאים. ¿Sí? Entonces esto es el resto de Israel, pero en Jerusalén se le cree, no importa cuánto tiempo se le cree a una maaretz decir que tal recipiente tiene vino puro, aunque no es en el periodo de 70 días del proceso del vino. אפילו היה בגדו שהוא מדרס בתוך הכלי, הרי הכלי בחזרת על הקודש ומפני מה יקילו בהם מפני שנושאים כבשונות בירושלים. Sí, la razón por qué se le cree en particular a aquellos que vivían en Jerusalén, sí, cuando dicen que tal recipiente, decimos que siempre se le cree a uno que dice que sus recipientes son Tahor,
son puros, se le cree. ¿Por qué? Dice, porque en Jerusalén había una regla que no se podían hacer recipientes en Jerusalén. No se podía fabricar, no se podían hornear los recipientes de cerámica en Jerusalén. ¿Por qué? Para que no llenen a toda la ciudad de humo, como respeto a la ciudad. Por lo tanto, dice el Rambam que se le daba esa ¿cómo se dice? Leniency. Eh, esa eh, lenidad, ¿sí? Lenidad se dice. O sea, había una medida menos estricta que se le daba a aquellos que vienen a Jerusalén. ¿Por qué? Porque siendo que no se podían hacer recipientes ahí, entonces se le creía más acerca de los recipientes. Aunque en realidad uno puede tener, esa quizás es una razón al revés. O sea, siendo que no se podían hacer los recipientes ahí, entonces más gente quizás iba a mentir acerca del estatus de sus recipientes. Pero no sé, parece que se puede ver de dos maneras. Bueno, la Mina Moadit Ubelifnim Namrima Kelejares, desde la ciudad de Modín hacia adentro, que el Modín está más o menos a 15 kilómetros fuera de Jerusalén, hacia adentro se crea la persona que dice el estatus de un recipiente de cerámica, Mina Modit la Jutzen en el Manim, pero de Modit hacia afuera ya no se le cree. Modit Atzma Pamam que la Jutz Pamam Kelifnim. Y la ciudad de Modit, que la llama Calrama Modit y a veces se llama Modín, hacia adentro, Modit misma a veces es como Jerusalén y a veces es como fuera de Jerusalén. כיצד היה ונכנס ואמר שיוצא לחלץ בידו, הרי זה נאמן במודית לומר שהוא טהור לקודש. היו שניהם נכנסים ושניהם יוצאים ונלמד שיהיו לפנים מן המודית. En cual caso se consideraba a veces como dentro de Jerusalén y a veces como fuera de Jerusalén. Dice, por ejemplo, si un Javer estaba entrando a Modit y un Amaharetz estaba saliendo con un recipiente de cerámica. Entonces, su palabra, si él dice que tal comida está taor, que tenía en el recipiente, se le cree en Modi'it, pero no fuera de Modi'it. ¿Sí? Entonces, como que a veces sí, a veces no se le creía, o sea, la ciudad, dependiendo en el caso, se consideraba como dentro de Jerusalén o como fuera de Jerusalén. Anyways, הלכה זין, קדר שהביא קדירות וניחום לפנים מן המודיעית. ובאו הלוקחים והוא אומר להן שטהורות הן. לקח קדירה ונכנס בה, הרי היא טהורה לקודש אבל לא לתרומה כמו שביארנו. לקח קדירה ויצא בה חוץ למודיעית, הרי זו טמאה בין לקודש בין לתרומה. אף על פי שהם הם הגדירות והוא הקדר עצמו, אינו נאמן אלו לפנים מן המודיעית. Y solo se le creía dentro de Modi'it. Inclusive dice el Rambam en esta halajá, inclusive en el caso que uno que hacía los recipientes y sacó su recipiente fuera de Modi'it y dice que este recipiente está kasher, está tahor, está puro, no se le cree. O sea, solo se le creía dentro de Modi'it. O sea, ¿por qué? De vuelta por esta regla especial que había para Jerusalén con respecto a los recipientes. A la jajeta lo que hace que le mina kivshan bechol makom, alguien que toma un recipiente de uno de un horno, no importa dónde está situado, harelu teorim ben le kodesh ben le trumá, tiene un estatus de puridad. Ven ombrim sheman agaba de mamaretz, y no decimos que quizás vino en contacto con una maretz. Afilo lokach min aseder arishon, va falpisha kivshan patuach, vkan nilkach chetziov, shelo gadru tuma al kelim sheba kivshan. ¿Sí? O sea, uno agarró un recipiente de un horno, el horno en el cual se procesan estos recipientes, ¿sí? Recipiente de cerámica, entonces el recipiente tiene un estatus de pureza. Aunque inclusive si en el horno la mayoría de los recipientes ya fueron tomados, o sea, uno nunca sabe quién agarró el recipiente que estaba al lado y quizás lo movió, no obstante, no decimos que fue tocado
No obstante, no decimos que fue tocado por una Amaretz, sino un recipiente que sale de un horno es puro. Halachatet tumat amaretz beregel que teorah shuva. Cuando subían todos a Jerusalén para las festividades, venían de todas las partes de Israel, están todos considerados como puros, inclusive los amaretz. Shekol Israel Havrim en beregel, v'kleihem kulam rochlem mushkim torim beregel, shekol metarin atzman volim la regel. Y todos están puros en la época de las fiestas en la cual todos subían a Jerusalén. ¿Por qué? Porque todos se purificaban para venir a Jerusalén. O sea, inclusive la persona más simple que no conocía las leyes sabía que para venir y entrar al templo y sacrificar tenía que estar puro. Por lo tanto, cuando en la época de que todos subían a Jerusalén, estaban todos puros. לפיכך הם נאמנים קונים את הרגל בין על הקודש בין התרומה משעבר הרגל חוזרים לטומאתם. Sí, por lo tanto, durante el tiempo en el cual están todos en Jerusalén, se les cree a todos. ¿Por qué? Porque están todos puros y no hay razón por qué sospechar que alguno se volvió impuro. Buenas noches, Abuatov Jaim. Alha Yud. הפותח חביתו ברגל והמתחיל בעיסתו בעבר הרגל, הרי שאר החבית ושאר העיסה בחזקת טומאה שהרי נגעו בה מהארץ. Alguien que abre un barril de vino o de aceite o empezó a vender su masa durante las fiestas, entonces una vez que pasaron las fiestas, el resto del barril o el resto de la masa queda impura. ¿Por qué? Porque probablemente fue tocado por una persona impura. Entonces dice el Rambam, dice el Rambam algo interesante. Aunque durante el periodo de las fiestas dijimos que están todos puros, entonces ¿cuál es el problema? Que lo tocó un impuro. Dice que lo tocó un amaretz. Dice el Rambam, no obstante, esa ley es solo durante la fiesta misma. Entonces, aunque la ley tiene una razón, y la razón es que todos se purifican antes de subir a Jerusalén, no obstante, dice el Rambam que esa ley solo tiene vigencia durante el tiempo de las fiestas mismas. Una vez que terminaron las fiestas, ya retroactivamente, como para decir así, ¿sí? La impureza del amaretz tiene efectos sobre aquello que tocó durante las fiestas. Ahora vamos a verlo explicar en la próxima laja. ¿Sí? Y en la Gemara hacen una pregunta interesante. ¿Sí? Decimos que esto está solo puro durante la fiesta. Después de la fiesta está impuro. ¿Por qué? Porque quizás lo tocó un javer. Entonces, preguntan en la Gemara, uno puede quedarse, ¿sí? con esta masa o con este aceite o este vino para el próximo regel, para la próxima fiesta. Si solo está puro durante la fiesta, entonces quizás estaría puro para la próxima fiesta. ¿Sí? En la cámara dice que sí, que está puro. Y ¿sí? Y pero el Rambam no dice. Bueno, seguimos. Al-Havit Bet, Amaretz, Al-Havit Aleph, perdón. Ahara Regel, después de la fiesta, Bemotzei Yom Tov, después de la fiesta, cuando terminaron, Hayumat Vilim, Kola Kelim, Shayub Amigdash, sumergían en la mikve todos los Kelim que estaban en el Bet Amigdash, Neshagub Baem Amaretz Beregel Bishat Hag. ¿Por qué? Porque los Amaretz habían tocado los recipientes y por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, había que volver a purificarlo. ¿Sí? Perdón. Por lo tanto, había que volver a purificarlo.
ולפיכך היו אומרים להם אל תיגעו בשולחן בשעה שמרין אותו לעולי רגלים כדי שלא יהיו טמא במגע אחר הרגל ונמצא צריך תפילה בערב שמש ונראה מלך הפנים לפני תמיד. ¿Sí? Por lo tanto, había que tener mucho cuidado que no toquen el shulchan donde estaban los panes durante las fiestas, que la gente no lo tocaba, porque si lo tocaba una madre había que purificarlo, y para purificarlo hay que meterlo en la mikve y hay que esperar hasta que se ponga la noche. Y el Echem Apanim tenía que tener pan todos los días, entonces no podía tener un día que no esté puro. Por lo tanto, había que tener mucho cuidado con eso. Y todos los recipientes tenían que ir a la mikve en el caso que quedaron impuros. ¿Por qué dice el Rambam algo interesante? Perdón, con la excepción de el Mizbeach HaNechoshet y el Mizbeach HaZahav, el altar interno y el altar externo. ¿Por qué? Porque dice el Rambam que las coberturas que tenían, si estaban cubiertos o de cobre o de oro, entonces eso es como una identidad propia que está anulada frente a el altar mismo. Por lo tanto, como que no tenía identidad propia o sea, si se impurificaba solo eso. ¿Sí? Entonces se anulaba frente a todo el Mizbeach que no estaba impuro, entonces no necesitaba ser purificado. ¿Cuál Mesejet? Mesejet Hagigah 26.1 26a. Halajá Yudbet Amaretz Shamar Tahorani, una Amaretz que dice que estoy puro, Metumat Met, de la impureza de un met, de un cadáver, llamar Kleize Taor Metumat Met, o que dice que este recipiente está puro de la impureza de un cadáver. Neman se lo cree, Umatbilino Tom Mishum Tumata Maaretz Bilvad. Y hay que hacer el procedimiento de solo la tumá menor y no tumá o sea, para purificarlo, siendo que solo se le cree con temas de que no está impuro de la impureza de un cadáver, pero no se lo cree por otros temas de impureza, entonces todavía hay que purificarlo, pero no hay que salpicarle de la vaca roja, por ejemplo, que es un proceso que solo se le hace por algo que está impuro de impureza de un cadáver. דברים אומרים בשלו ואמרו טהרו, ולוקח כליסתם רשות המארץ ושין השמות ממתו ומזין עליו שלישי ושביעי ככל הכלים הנמצאים בכל מקום חוץ לירושלים שלא גזרו טומאה לכלים הנמצאים בירושלים כמו שהתבהר במקום הספקות. ¿Sí? Eso es siempre y cuando él decía claramente. Le preguntaban y decía que esto no está impuro con la impureza de un cadáver. Pero en el caso que no le preguntaron y uno compró simplemente un recipiente de una maaretz, entonces en ese caso hay que pasarlo por el proceso de purificación, como se lo hace a todos los recipientes que estuvieron en contacto con un cadáver, o todos los recipientes que se encuentran fuera de Yerushalayim, que es el salpicado en el primer día y en el cuarto día, y todo el resto del proceso que vimos acerca de recipientes y cualquier otra cosa que vi en contacto con un cadáver. Con esto concluimos el capítulo de hoy, el capítulo 11 de las leyes de Metamei Mishkav Moshav. Si Dios quiere, mañana un capítulo más largo, el capítulo 12, en el cual vamos a ver acerca de cuando uno le dio las llaves o cuando uno le dio para cuidar recipientes a un Amaretz, o si entraron ladrones a su casa. Distintos casos interesantes en cuando sí o cuando no se le cree a un Amaretz con respecto al tema de pureza e impureza. Ok, Laila Tov, Shavua Tov. Si pude instalar, sí, muchas gracias. Instalé aquello, el CCleaner y el otro, me olvidé cuál. Y hoy no se desconectó, así que parece que bastante bien, ¿no? No sé si fue NetScream o... no sé, uno que me sacó los virus. Ese puede ser, Aviraz. No me acuerdo.